los elementos que más adornan nuestras tradiciones de mayor relevancia y que además han tomado vida importante en estas fiestas del Día de Muertos son los altares, nuestras tradicionales ofrendas. Este año el Centro Histórico presenta el Festival de Ofrendas y Arreglos Florales 2019 del Centro Histórico. Para darnos más detalles al respecto tenemos en la línea telefónica a Dunia Ludlow. Ella es coordinadora de la autoridad del Centro Histórico. Muy buenos días, coordinadora, gracias por tomarnos la llamada. No, muchísimas gracias a ti por el espacio para poder expresar todo lo que se está haciendo en el Centro Histórico de la ciudad con motivo de Día de Muertos. Y que además hay que decirlo de manera muy particular, este año la Ciudad de México ha enaltecido nuestras tradiciones este año con este Festival de Ofrendas y Arreglos Florales en el Centro Histórico. ¿De qué se trata? Sí, pues justamente sumándonos la comunidad del Centro Histórico a todas estas actividades que encabeza el gobierno de la ciudad desde el mes de octubre con los diferentes desfiles que se han implementado y la mega ofrenda que se va a instalar en el Zócalo. La comunidad abrió sus puertas de diferentes negocios y plazas y inclusive viviendas para que las personas que visitan la mega ofrenda también puedan hacer rutas que les permita conocer las ofrendas que hicieron la comunidad a diferentes personajes, ¿no? Por ejemplo, la autoridad del Centro Histórico, que es donde nos encontramos nosotros, hicimos una ofrenda dedicada a las mascotas. La UNAM, que el día de hoy también inaugura su ofrenda, tiene una mega ofrenda en la Plaza de Santo Domingo dedicada a Zapata, porque este es el año de Zapata. Tenemos otras en el Centro Cultural Banamex, que está dedicada a Toledo. En la calle de las Novias hicieron también una serie de ofrendas dedicadas a las novias, con motivo de novias, pero están dedicadas a las personas familiares de los negocios, y todas han estado muy bonitas, con muchísimas ganas de estar preservando nuestras tradiciones, pero sobre todo con muchas ganas de hacer comunidad desde el corazón de nuestra ciudad. Que precisamente es lo que hay que resaltar de este festival, además, por supuesto, de darle vida a nuestras tradiciones, el trabajo y la manera tan activa de la que participa la comunidad. ¿Cuántas ofrendas podemos visitar? Sabemos que tienen diferentes 4 rutas que abren a partir del día de hoy, 1 de noviembre, y hasta el próximo 3 de noviembre, ¿cierto? Son 70 ofrendas las que tenemos registradas y habilitamos un mapa de Google con la ubicación de todas las ofrendas y sus imágenes para que la gente pueda ver cuáles son las ofrendas que más les atraen. Y pusimos toda esta información tanto en la página de la Autoridad del Centro Histórico, que es autoridaddelcentrohistórico.cdmx.gov.mx, como en el portal que se abrió con todas las actividades que encabeza el gobierno de la ciudad con motivo de Día de Muertos, que es festivaldedeademuertos.cdmx.gov.mx. También saber a través de la convocatoria que ustedes lanzan a través de su página de internet, mencionan que parte del atractivo es que recintos o lugares que normalmente no están abiertos al público podrán ser visitados mediante estas ofrendas. Es una excelente oportunidad para redescubrir la Ciudad de México, el corazón de la Ciudad de México, el Centro Histórico. Y conocer nuestro patrimonio desde adentro, ¿no? Que luego los inmuebles tienen una belleza particular exterior, pero ya te metes y te das cuenta de otro tipo de arquitectura, que además está acompañada con estas ofrendas, que es una buena oportunidad para conocer nuestro patrimonio, por un lado, preservar nuestras tradiciones, pero nuevamente hacer comunidad, ¿no? Porque justo lo que estamos mandando el mensaje es que es un centro histórico de puertas abiertas, con la intención de integrarnos los unos a los otros y avanzar en conjunto en el rescate de nuestro centro, en la preservación de nuestro patrimonio, pero también revitalizar nuestra ciudad. Pues aquí tenemos las 4 rutas, es la ruta de Madero Santo Domingo, 20 de noviembre y Regina, Moneda y Seminario, y también en la Antigua Merced. ¿A partir de qué hora en este día y hasta qué hora el próximo 3 de noviembre podemos hacer este recorrido por las 70 ofrendas que parten desde la mega ofrenda instalada en el corazón en el Zócalo capitalino? La mega ofrenda se va a inaugurar desde hoy a las 9 de la mañana. Hay algunas otras ofrendas que se estarán inaugurando a lo largo del día, pero la mayoría de las ofrendas van a tener un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. También en estos links que te comento viene el horario particular de cada una de las ofrendas.
Bueno, y también pues a consultar este mapa interactivo. Muchísimas gracias por la invitación. Esperemos que sean muchos los ciudadanos que se den cita, pues como lo dice, para conocer más del trabajo de la comunidad. Gracias, Dunia Ludlow, coordinadora de la autoridad en el Centro Histórico, por esta invitación al Festival de Ofrendas y Arreglos Florales del Centro Histórico 2019. Muchísimas gracias, Ale, y decirte que vamos a hacer una memoria fotográfica de toda esta actividad que les estaremos compartiendo para que la vean. Bueno, pues lo seguimos en redes sociales para tener toda la información. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muy buenos días.